Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa algo realmente único. Es el diario de un sueño. Un documento muy personal, una reflexión del 16 de febrero de 2026. Y arranca con una pesadilla. Una pesadilla increíblemente vívida, angustiosa, sobre un tren a punto de arrollar a una niña. Y justo al final del sueño, una frase lo cambia todo. Esto es la conversión. Una frase que desconcierta, claro, porque no parece tener nada que ver con lo que acaba de ocurrir en el sueño. Exacto. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa, descifrar este puzzle. Vamos a tirar del hilo de este sueño y de la reflexión que le sigue. Queremos intentar entender qué significa realmente esa palabra conversión en un sentido mucho más profundo, ¿no? Más allá de la idea superficial que todos tenemos. Y para guiarnos vamos a usar la misma estructura que usó el autor. Que es un método de reflexión muy antiguo, la lectio divina. Eso es, que en esencia es una forma de dialogar con una experiencia, de exprimirle todo su jugo. Y para quien no esté familiarizado, no es un análisis académico, ¿eh? Es más bien como sentarse con una idea, darle vueltas, meditarla, responderle y al final dejar que repose. Es un proceso muy orgánico. Y vamos a intentar recrearlo aquí. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por la experiencia en sí, por el sueño. El autor lo describe justo al despertar, con esa atmósfera tan rara y confusa que tienen los sueños. Habla de viajes entre pueblos cercanos, pero con caminos que son laberintos, que se tarda una eternidad en llegar. Va acompañado pero sin un destino claro. Exacto, una sensación de desorientación total. Fíjate que esa es una imagen muy arquetípica. El viaje sin rumbo, los caminos que no llevan a ninguna parte. El subconsciente a menudo usa estas metáforas de viaje para hablar del propio camino vital, ¿sabes? Claro. Cuando una persona se siente perdida o estancada en la vida, es muy común soñar con cosas así. Que pierdes un tren, que conduces sin saber a dónde vas, que los caminos son un lío. Refleja una confusión interna. Tiene todo el sentido, sí. Pero aquí la cosa se tuerce y pasa de la confusión a la pura angustia. De repente, la escena cambia. El narrador se ve al lado de una vía de tren y ve a 3 niñas corriendo en paralelo a la vía. Y un tren viene de frente. Eso es. Él se siente responsable de ellas y el pánico se dispara porque parece que van a cruzar justo cuando pase el tren. Y la tensión va a más, claro. Muchísimo más. 2 de las niñas consiguen cruzar en el último segundo, pero la tercera, la más pequeña, se queda atrás. El atropello parece absolutamente inevitable. Y en ese momento, el sentimiento del narrador ya no es solo angustia, es una culpa demoledora. Se siente totalmente culpable. Y no solo eso, el maquinista, la gente del tren, le gritan, le señalan, le llaman irresponsable, siente que todo es culpa suya. Es el clímax de la pesadilla. La impotencia total y encima la acusación. Estás viendo venir la catástrofe. Te sientes responsable y el mundo te lo echa en cara. Es una sensación terrible que creo que todos, de una forma u otra, hemos sentido alguna vez. Pero justo ahí, en el punto de máxima tensión. Ocurre lo imposible. Exacto. Cuando el tren está a 1 milímetro de la niña, la vía de repente gira 90 grados, así, sin más. Increíble. El tren se desvía bruscamente y la niña queda en el andén sana y salva. No ha pasado absolutamente nada. El contraste es brutal. Pasamos de la certeza absoluta de la tragedia a un alivio que casi no te puedes creer. El peligro era real, era inminente, pero al final no ocurre. Es como si una mano invisible hubiera intervenido para cambiar el guión en el último momento. Vale, y aquí llega la parte que a mí me rompe los esquemas. Justo después de ese desenlace milagroso, una voz o una sensación interna le dice esa frase tan categórica. Esto es la conversión. A ver, mi primera reacción sería pensar, bueno, la conversión es el milagro, ¿no? El giro de la vía. Pero el texto no va por ahí. No, para nada. Y para entender hacia dónde va, hay un detalle más del sueño que has mencionado antes y que ahora cobra una importancia crucial. ¿Cuál? La sensación del autor de querer viajar en ese tren sin pagar, buscando un rincón para dormir sin que le vean. Ah, sí, como si fuera un polizón. Exacto. Ese sentimiento de ser un impostor, de no merecer estar en ese viaje. Si el tren simboliza el camino de la vida o un plan más grande, él ya se siente fuera de lugar, como si no tuviera billete. Se siente culpable e indigno antes de que nadie le acuse de nada. La acusación del maquinista solo confirma lo que él ya siente por dentro. Y esa es la pieza clave para entender lo que viene.
O sea que la angustia del sueño no es algo inventado, sino que conecta con un sentimiento muy real del autor. Y es justo ahí donde él empieza a tirar del hilo en la segunda fase, la meditación. Se da cuenta de que la imagen de las 3 niñas le resuena porque el día anterior vio en la iglesia una familia con 3 niños. Y eso le removió algo. Le removió un dolor muy profundo por no poder convivir con sus propias 3 hijas, debido a una separación. Ahí está la conexión. El sueño no le da una solución mágica a su dolor, sino que lo resitúa. Y aquí es donde la interpretación de la conversión da un giro. No se trata del evento espectacular, del tren desviándose. La conversión, según empieza a entender él, es la comprensión de que uno tiene un lugar específico en un diseño mucho más grande. Un lugar que a menudo no coincide con nuestros planes o nuestros deseos. Exacto. La conversión es dejar de pelear por el lugar que crees que mereces y empezar a aceptar el lugar que tienes. Y para explicar esta idea, que es un poco abstracta, el autor utiliza una metáfora visual potentísima: el cubo de Rubik. Se describe a sí mismo, y a todos, como un pequeño cubito de color dentro de un gigantesco cubo de Rubik cósmico que está totalmente desordenado. Es una analogía brillante. Cualquiera que haya sufrido intentando resolver un cubo de Rubik la entiende al instante, ¿verdad? Totalmente. Desde la perspectiva de una sola pieza, de un solo cubito, los movimientos que te aplican desde fuera parecen caóticos, absurdos, frustrantes. Te mueven para arriba, para abajo, te giran, no entiendes nada y solo sientes que te están descolocando constantemente. Pero claro, hay alguien fuera, el creador, que tiene la visión completa del cubo. Y esa mano sabe perfectamente por qué hace cada movimiento. Y el texto subraya algo muy importante: ¿El qué? que esa mano respeta los tiempos de cada pieza. No fuerza nada. Su objetivo es que, al final, el cubo entero se ordene y cada cara tenga un solo color. Pero el proceso es incomprensible para las piezas. A ver, que yo me aclare. Esa analogía del creador moviendo las piezas es muy potente, pero ¿no podría interpretarse como una anulación del libre albedrío? ¿Somos simples marionetas? Es una pregunta buenísima. Y el propio texto parece abordarla. Lo hace al distinguir entre diferentes tipos de cubitos. No todos son iguales. Ah, vale. Menciona, por ejemplo, a los que son llamados desde muy jóvenes, como los grandes santos, que parecen encajar en el plan desde el principio. Luego están los que se convierten de adultos, piezas que han estado descolocadas mucho tiempo. Pero introduce una tercera categoría, que es, para mí, el verdadero núcleo de su reflexión. ¿Cuál? Los que no son convertidos, sino transvertidos. Transvertidos. La palabra ya de por sí es chocante. Sugiere una deformación, un travestismo, ¿no? Justo. Algo que parece una cosa, pero por dentro es otra completamente distinta. Y según el autor, ¿qué es un transvertido? Pues es una persona movida no por una llamada real de Dios, sino por su propio ego. Y describe un ego astutísimo, que puede disfrazarse de piedad, de bondad, de celo religioso. La búsqueda de reconocimiento, de poder, vamos, lo que llamaríamos un trepa espiritual. Y esto es fascinante, porque aunque el autor lo enmarca en un contexto espiritual, es un patrón que vemos en todas partes, ¿no? Totalmente. En el mundo corporativo, en el activismo político, en las redes sociales, personas que adoptan el lenguaje y los gestos de una causa no por una convicción interna profunda, sino porque les da estatus, visibilidad o poder. El autor le pone un nombre, transvertido, a un tipo de inautenticidad que todos reconocemos al instante. Es la persona que construye su propio cubo de Rubik y se dedica a ordenarlo según sus reglas. Y para reforzar esa idea, cita una frase bíblica muy directa: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro. O sea que no bastan las apariencias ni las palabras. Lo que define la conversión auténtica es la rendición. Dejar que te muevan en lugar de intentar mover tú las piezas. Es la diferencia entre aceptar un lugar que te es revelado y luchar por un lugar que tú has diseñado. Y esa comprensión es una bomba, Sí, sí lo es. porque implica que la verdadera conversión no es un acto heroico personal, no es un logro. Es, paradójicamente, un acto de pasividad, de dejarse hacer. Es dejar de pensar que tú eres el maquinista del tren y aceptar que, como mucho, eres un pasajero. Y a veces, como en el sueño, ni siquiera eso. Solo alguien que mira desde fuera cómo actúa una lógica que se le escapa. Después de toda esta reflexión tan intensa, de este viaje intelectual, la reacción lógica es lo que el autor llama las dos últimas fases. La oratio y la contemplatio, que para quien no esté familiarizado con los términos, podríamos verlo como los pasos de respuesta y asimilación. Exacto.
Primero respondes a lo que has entendido, a esa revelación. En este caso, la respuesta del autor es una oración, una oratio. Y pide cosas muy concretas. Sí, pide misericordia por las veces que ha intentado manejar su propio cubo, pide docilidad para aceptar los movimientos que no entiende y sobre todo discernimiento. Discernimiento para no caer en los engaños de su propio ego y convertirse en un transvertido. Y después de esa respuesta, viene la calma, la contemplatio. Que no es pensar en nada, no es pedir nada, es simplemente estar, dejar que esa nueva verdad se asiente en silencio. El autor lo describe con una belleza increíble. Habla de el regocijo de mi alma, sincero y con humildad. Y de una dicha sobrecogida en mi pecho rebosante de alegría. Ese estado de paz es el fruto de todo el proceso. Es la confirmación interna de que la reflexión ha dado en el clavo, de que ha tocado una verdad que libera. No es una alegría eufórica, ¿sabes? Es una paz profunda. Una paz que viene de entender tu lugar en el mundo, aunque ese lugar no sea el que habrías elegido. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, ¿qué significa todo esto? La conclusión del autor en su reflexión final es increíblemente liberadora. Se da cuenta de que el sueño le está mostrando que él no decide ni su lugar ni el ritmo de su conversión. Claro, esa sensación de culpa terrible, la acusación de irresponsable, es confrontada por una acción que no depende de él en absoluto, el giro de la vía. Justo ahí está el núcleo. La conversión es aceptar el lugar que se te da hoy, no el que te gustaría tener mañana, ni el que crees que perdiste ayer. Es el de ahora mismo. Con todas sus imperfecciones y dolores, implica una renuncia radical a controlar el futuro y a intentar corregir obsesivamente el pasado. Es pasar de la decisión a la disponibilidad. Eso es, dejo de intentar resolver mi propio cubo de Rubik y me pongo disponible para que la mano del creador me mueva donde haga falta. Me parece potentísimo, porque cambia el foco del esfuerzo a la confianza. Totalmente. El autor concluye que la verdadera conversión no nace del pensamiento, del análisis o de la fuerza de voluntad, sino del abandono confiado. Dejar de darle vueltas a todo y simplemente confiar. Y no hace falta ser una persona religiosa para que esta idea te interpele. Para nada. En el fondo, habla de una lucha universal. ¿Cuánta energía gastamos intentando forzar situaciones en nuestra vida? En el trabajo, en las relaciones, con la familia. ¿Y cuántos sufrimos por no aceptar que hay cosas que simplemente no dependen de nosotros? Este texto, con su lenguaje espiritual, apunta a esa misma herida. Al final, las preguntas que se hace el autor trascienden por completo su experiencia personal, ¿verdad? Por supuesto, son preguntas que nos podríamos hacer cualquiera. Él se pregunta, por ejemplo, ¿estoy intentando ocupar un lugar que Dios no me ha pedido que ocupe? Y podemos quitar la palabra Dios y la pregunta sigue siendo igual de demoledora. ¿Estoy intentando ocupar un lugar que no es para mí? ¿Estoy luchando por un objetivo que en el fondo no me corresponde, movido por el ego o la presión social? O esta otra que para mí resume toda la experiencia del sueño y del cubo de Rubik. Estoy dispuesto a ser movido incluso cuando no entiendo el sentido inmediato de ese movimiento. Ahí lo dejamos, esa disposición a ser movido sin entenderlo todo, confiando en que hay un orden mayor, aunque ahora mismo solo veamos desorden a nuestro alrededor. Quizás, como sugiere este texto tan íntimo, la verdadera conversión o el verdadero crecimiento no consiste en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a vivir en paz con las preguntas.